Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinario sobre la transición justa, cómo apoyar el paso a la sostenibilidad medioambiental. Es un placer para mí. Me llamo Siobhan Benita. Es un placer para mí darles la bienvenida de parte de Deloitte. Como ven, estamos ofreciendo el webinario de hoy con interpretación al español y al italiano. Les recordaremos cómo utilizar esta opción a lo largo del webinario, pero verán en la parte inferior o superior, dependiendo del dispositivo que utilicen, hay un botón de interpretación donde podrán seleccionar español o italiano hoy. En cuanto al tema de hoy, creo que el cambio climático es uno de los retos más difíciles a los que se enfrentan los gobiernos de todo el mundo, que ya están comprometidos a reducir su dependencia de los combustibles fósiles para proteger la biodiversidad y evitar las emisiones. Esta transición verde va a implicar muchísimos cambios para los sectores industriales, fuerzas laborales y comunidades. Y tenemos que averiguar cómo podemos desarrollar y vivir nuestra vida. Es cada vez más claro que los gobiernos tienen que apoyar los negocios y los ciudadanos a lo largo de este cambio hacia un futuro más sostenible, implementando toda una serie de políticas dedicadas e iniciativas para garantizar que sobre todo los más vulnerables no sufran a medida que las economías se descarbonizan. En un minuto vamos a hablar de todos estos temas y aún más. Tenemos un panel increíble hoy con nosotros a los que les voy a presentar dentro de unos segundos, pero solo recomendarles que al final vamos a dedicar unos minutos a preguntas a estos oradores. En cualquier momento, desde ahora, utilicen la función de preguntas para enviarlas y vamos a tratar de dar respuesta a la mayor parte de ellas a lo largo y después del webinario. Como les digo, tenemos un panel estelar de oradores, así que no duden en lanzar sus preguntas. Sin más demora, les quiero presentar a nuestros oradores. En primer lugar, Samantha Smith, que es la directora del Just Transition Center, un centro que trabaja para los coworkers y comunidades. Fue establecido por la Confederación Sindical Internacional y sus socios para ayudar a los sindicatos y aliados a obtener buenos planes para una transición justa a todos los niveles. Samantha hablará sobre las reglas que se han acordado en la ONU, Unión Europea y otros niveles. Después, Sarah Columbrand, directora del programa dedicado a clima y sostenibilidad en el Overseas Development Institutes, que ofrece apoyo a lo largo de Asia, África y Latinoamérica para ayudar al desarrollo de estrategias con un foco en ciudades descarbonizadas, transición y economía sostenible. Después, Bernard Laurent, director y líder mundial de Climate Strategy de Deloitte. Ha dedicado su carrera en las últimas 3 décadas a 2 objetivos fundamentales: la descarbonización de las industrias y a mejorar la calidad de los servicios públicos. Es el líder de la Fundación de Neutralidad Climática. Después, Louise Korn, que es la directora mundial de Sostenibilidad Social e Inclusión en el Banco Mundial. Ha desarrollado diversos cargos en los ámbitos de desarrollo sostenible, sobre todo en crecimiento inclusivo, reducción de la pobreza y desarrollo rural en África, Latinoamérica y en Europa Oriental y Central. Y por último, no por ello menos importante, Sabrina Müller, analista de políticas, experta en finanzas sostenible del Grantham Research Institute de la London School of Economics. Está especializada en las políticas dedicadas en especial a la transición justa en países desarrollados y en vías de desarrollo, y ahora mismo está trabajando en la coordinación con el gobierno de Reino Unido en la Alianza de la Transición Justa. Este es el brillante panel que tenemos hoy. Por favor, envíen sus preguntas a lo largo del webinario. Voy a dar la palabra a Samantha, que nos va a dirigir unas palabras de apertura. Adelante, Samantha. Muchísimas gracias. Gracias a todos por unirse a nuestra conversación sobre una transición justa.
Para hablar un poco más sobre la Confederación Internacional de Sindicatos con la que yo trabajo, somos la federación de sindicatos que representamos más de 200 millones de organizaciones formales e informales en 163 países. Establecimos el Just Transition Center para ayudar a los sindicatos a aplicar sus acuerdos en este sentido y a elaborar las directrices para aplicar. Trabajamos sobre todo con sindicatos y otros aliados sociales en muchos sectores, sin hacer una gran diferenciación entre países desarrollados o en desarrollo. Trabajamos en diferentes niveles, urbano, regional, nacional, con todo tipo de compañías y también muchas veces con inversores. Hemos trabajado mucho últimamente con Sudáfrica, por supuesto, India, Indonesia, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Australia, Nueva Zelanda y en toda Europa y, por supuesto, Reino Unido. Cuando hablamos de la transición justa en el movimiento sindical, nos referimos a qué es lo que se ha estado negociando en Naciones Unidas y que está en el Acuerdo de París. Mucha gente expresa gran entusiasmo por esta palabra, transición justa, pero sin entrar mucho en lo que significa o qué es exactamente lo que se ha negociado. Pero lo que sí se ha negociado es que la Organización Internacional del Trabajo, que está dentro del paraguas de Naciones Unidas, que como saben incluye muchísimas organizaciones, sindicatos, empleadores y empleados. Y a veces se forman asociaciones para otros trabajadores, pues en definitiva, en 2015 se negoció, después de un largo proceso que implicó grupos de expertos y toda una serie de debates, se negociaron una serie de normas mundiales para una transición justa. Después les dejaré un enlace para que puedan verlas. Estas directrices se reflejaron en los acuerdos para el cambio climático de París, que son la base de la acción de lucha contra el cambio climático, pues se refiere al imperativo de la transición justa de la fuerza laboral y a la creación de una serie de trabajos decentes y de calidad dentro de este marco. Verán que la clave en la transición justa, de nuevo dentro de esta arquitectura de Naciones Unidas que se ha agregado a esta situación ya desde hace 7 años en que se negoció el Acuerdo de París, pues es una serie de elementos clave dentro del mundo laboral y de los socios, que son los gobiernos, los trabajadores y sus organizaciones, y en tercer lugar, los empleadores. Si no tenemos a los empleadores y a los sindicatos sentados a la mesa negociando esta transición justa, entonces no es una transición justa, es algo distinto que puede llamarse de otra manera, que puede ser fantástico, pero no es una transición justa. Entonces, algo que tenemos que saber de la transición justa es que cuál es el entorno del proceso. Y lo otro que hay que recordar acerca de la transición justa es que tiene que ver con las medidas que van a ayudar a los trabajadores del hoy en grandes sectores industriales a obtener mejores puestos de trabajo, pero no solo eso, sino también el crear empleos decentes, asegurar que los existentes sean buenos y asegurar que las personas tengan protección social, que tengan un seguro de desempleo, servicios públicos de calidad, que obtengan la formación necesaria y las habilidades necesarias. Y lo último que quisiera destacar es que precisamente los sindicatos quieren ver esta acción de los gobiernos. He hablado de los gobiernos como uno de los 3 socios principales en este diálogo, que viene a ser la espina dorsal de toda esta situación, de todo este debate. Lo que esperamos
de los gobiernos es que respeten los derechos laborales. No puede haber una transición justa sin derechos laborales y no la habrá tampoco sin una organización laboral. En segundo lugar, que se convoquen, se lleven a cabo y se lleven a cabo debates, diálogos sociales como trasfondo. Y en tercer lugar, que inviertan en la transición justa, que creen fondos para la transición justa o que aporten a las finanzas de lucha contra el cambio climático para ayudar a otros países también. Y en cuarto lugar, que haya planes de empleo nacionales que ayuden a crear un entorno laboral que reduzca emisiones y que favorezca el diálogo social. Y por último, que recuerden que la transición justa tiene que ver con el empleo, pero también con la protección social y con los derechos. Y además también con aliviar la pobreza en el mundo. Es algo que tiene que ser posible porque lo estamos viendo ya en varios países, porque a la vez que podemos hacer algo significativo por la lucha contra el cambio climático, los gobiernos y los empleadores pueden crear buenos derechos laborales, buenos trabajos, buenos empleos y asegurarnos de que la gente pueda gozar de una seguridad social durante esta transición justa. Fantástico, me parece un punto de partida muy importante. Es algo fundamental el establecer estas bases. Es muy interesante escucharte, recordarnos a todos que todo esto no solamente es bonito tenerlo, es que están en los acuerdos, forman parte del trabajo que se ha negociado. Y esto viene muy bien para recordar que no solamente tiene que ver con el empleo, sino con una red de apoyo social y la calidad de los servicios públicos. Es muy interesante que nos hayas recordado estos 5 elementos clave al final, desde el respeto a los derechos laborales, el que estemos todos a la mesa del diálogo y también, obviamente, aliviar o mitigar la pobreza. Muchísimas gracias, Samantha. Y ahora quiero dar la palabra a Sara. Muchas gracias, Shubon. Muchísimas gracias al Global Government Forum por haber organizado este webinario. Gracias a todos por haberse unido a la reunión. Es un placer estar aquí. Es un honor tomar la palabra de Samantha Smith, directora del Centro de Transición Justa, para esta introducción. Bien, prácticamente todo ya están las bases sentadas por parte del movimiento sindical, pero quisiera tomar el relevo de Samantha para hablar de qué es la transición justa. Muchas veces es algo necesario. Hay que recordar quiénes son los principales ganadores y quiénes son los perdedores en este cambio hacia un mundo menos o descarbonizado y cuáles son las vulnerabilidades. Creo que la transición justa nos ofrece una oportunidad para entender mejor el mundo que queremos construir y crear un mundo más justo, no solamente por parte del movimiento sindical, sino de todos en general. Creo que es importante pensar que cuando nos planteamos una sociedad con menores emisiones de carbono, en muchos aspectos es un lugar mejor, más justo, un mundo que tiene un aire más limpio gracias a las energías menos sucias y que puede limitar las lacras que sufrimos en la salud en general. Sabemos que las energías fósiles los combustibles fósiles no solamente son escasos, sino que generan desestabilidad en el mundo entero. Sabemos que en algunos países que son más ricos en combustibles fósiles dependen de esos recursos, pero eso ha llevado a una serie de autocracias y a reducir la participación democrática. Por tanto, la discusión sobre una transición hacia un uso más eficiente de la tierra, energías limpias, etcétera, o ciudades más verdes, nos hace pensar no solamente en cómo proteger y dar apoyo a los que puedan quedar atrás en estos cambios estructurales, sino también en cómo aprovechar este impulso para crear un mundo más justo para todos y en especial para los más vulnerables. Cuando nos enfrentamos a esta dificultad, cuando vemos esta oportunidad, creo que también podemos pensar en los difíciles retos. Por un lado, una transición justa genera estas oportunidades para tener aire más limpio, mejor participación democrática, trabajo más decente. Pero por otro lado, sabemos que los combustibles fósiles generan muchísimos riesgos, pero también recursos, sin embargo, con muy poco poder para muy poca
proporción de la sociedad, sean empresas, políticos, corporaciones poderosas, etcétera. Y van a oponerse a esa transición muchas veces utilizando desinformación. A escala mundial vemos que los estados ricos en combustibles fósiles muchas veces son más bien violentos, más frágiles, más autocráticos y consecuentemente vemos que es un reto en el que por un lado tener un mundo más estable, más pacífico, con una transición de este tipo, podría generar tensiones, enfrentando barreras al cambio y a la vez se puede encontrar vías o caminos para avanzar en la descarbonización utilizando nuevas tecnologías, nuevos sistemas y procesos como respuesta a la crisis climática. Creo que hay mucho de qué aprender de los movimientos sociales y sindicales. La idea de trabajar entre todos colectivamente para coproducir un sendero alternativo con energías alternativas, dando pasos grandes cada vez todos juntos es clave. Tal como Sam ha dicho, un elemento clave de la transición justa no solamente el redistribuir los resultados, sino hacer que el proceso sea también justo. Los trabajadores tienen que formar parte de esto, pero en muchos países, por ejemplo, se pueden convertir en los pobres urbanos u otros grupos que puedan quedar rezagados por las injusticias actuales y quizá futuras. Habría que trabajar en estos desequilibrios históricos. Como funcionarios en algunos países, la transición justa ya está en marcha en Sudáfrica, en África, dando voz a sectores que antes no habían tenido voz. Nosotros tenemos que generar como funcionarios estos foros de debate para incluir a todos, centrándonos no solamente en problemas muy visibles, que quizás sean los más urgentes, sino en todas las otras oportunidades que podemos tener que nos permitan este cambio a un mundo menos carbonizado. Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias por haber planteado estas grandes líneas generales sobre la gran oportunidad que se nos presenta para crear un nuevo futuro, una nueva realidad con aire más limpio, derivado del uso de energías más limpias. Pero también muy importante lo que has mencionado, cómo nos aseguramos de que esta transición tenga lugar de una manera pacífica y estable cuando vamos a tener estos actores tan poderosos que quizás se van a resistir. Es muy importante lo que has hecho, que es insistir en que todas las voces estén presentes en el debate y se los escuche a todos. Muchísimas gracias, Sara. Dos presentaciones fantásticas para empezar. Estoy segura de que Bernard no nos va a decepcionar tampoco. Muy bien, habéis dejado el listón muy alto. Espero no decepcionaros. Muchísimas gracias al Global Government Forum por haber organizado este debate. Valoro muchísimo lo que habéis dicho, Samantha y Sara, cómo habéis introducido todos estos temas, en concreto en relación con los dos aspectos que más me conciernen, que son que tenemos un reto fundamental a escala mundial. Sara, acabas de comentarlo. Tenemos que enfrentar cambios estructurales fundamentales, sobre todo ahora con la aceleración de esta transformación en economías maduras, como en mi país, en Alemania, donde ya hemos tenido una especie de laboratorio, digamos, de muchos de los desarrollos que podemos prever para el futuro, sobre todo en el sur planetario, los hemos podido haber practicado en los últimos 20 años en nuestra economía en Alemania. Y creo que hay mucho que aprender de toda esta situación. O yo creo que lo que estamos haciendo hoy es fijarnos a escala mundial en industrias y a nuestros amigos los legisladores cómo utilizar o aprovechar lo que ya tenemos en Alemania y en Europa en particular y cómo aprovechar todo esto, estos desarrollos normativos para afectar el sector financiero. Y yo veo que no va a haber éxito de un sector a otro. Ha dicho Sara, cómo tenemos que ir ya aprovechando la experiencia de diferentes sectores, pero no se va a poder extrapolar automáticamente.
me retrotrae a los tiempos en que trabajaba para los verdes en Alemania, y es que hay una comprensión cada vez más extendida y más clara, no en todos los sectores industriales, pero sí que cada vez más extendida, de que no puede haber una transición justa, sino una transición justa, como ha dicho Samantha, con el papel de los socios del ámbito social, del diálogo social. Hay toda una tradición de esfuerzos sociales, pero creo que a escala mundial es importante entender que no hay otra manera de asumir la responsabilidad hacia el futuro. Tenemos que diseñar para el futuro, y tengo una opinión muy clara al respecto de que tenemos que incluir a todos los agentes sociales, políticos y económicos, sobre todo a la hora de estar de acuerdo en una serie de valores y normas fundamentales. Y pienso que podemos observar que estamos en el camino correcto si nos paramos a observar cómo se han ido aplicando los acuerdos de París, cómo se han aplicado en Sudáfrica. Sara lo ha comentado. Yo creo que vamos en la buena dirección. Tenemos que pelear duro, sobre todo para algunos sectores como el gas, metales, etcétera. Pero creo que estamos en una fase en la que en países como Alemania se puede decir que solamente hay una manera de seguir adelante, y ha quedado demostrado, tal como Sara y muy especialmente Samantha también han insistido, y esperemos servir de ejemplo para una transición justa con éxito. Mi comentario personal es que la crisis con Reino Unido y Europa, perdón, queremos decir de Ucrania, ha generado mucha presión para todo este proceso en Europa, pero también a escala mundial, y creo que en los próximos 12 años, perdón, meses, 12, 18 meses, esto va a generar mucha presión, sobre todo en la Unión Europea. Muchísimas gracias. Gracias, Bernd. Muy interesante tu perspectiva. Es muy interesante lo que has comentado de tu propia experiencia, que tenías la sensación de que el tren va en la dirección correcta, y que los debates que habéis tenido ya con compañías, con empresas, con legisladores, demuestra que la gente cada vez tiene más en cuenta este tema de la transición justa. Me gusta mucho la frase que has dicho, que solamente hay una vía, y que tiene que ser la vía justa. Pero cierto, hay que ser muy precavidos, sobre todo en países como Alemania, que pueden ser un ejemplo para todos. Aún tienen que luchar, pues hay sectores que siguen un poco lentos en este aspecto, y algo de lo que podemos estar seguros es que el mundo está en un punto de incertidumbre. Es cierto, con la crisis en Ucrania, la pandemia, no es fácil saber bien cuál es la manera de avanzar, sobre todo en estos tiempos tan turbulentos. Muchas gracias, Ben. Voy a pedir a Luis. Buenas tardes, buenos días. Es un placer estar aquí con todos como parte del Global Government Forum para formar parte de este debate. Yo quisiera empezar destacando qué es la sostenibilidad social y cuál es su importancia en la transición justa. La transición justa solamente va a ocurrir cuando las personas se consideren parte del proceso. Créanme que es fundamental, no solamente para ellos, sino para sus descendientes. Es muy importante recordar que no se trata solamente de sostenibilidad económica, sino también medioambiental, pero se nos olvida hablar de la parte social. Es algo muy importante para poder trabajar de una manera sostenible desde el punto de vista social. Las decisiones se tienen que hacer de manera que se consideren equitativas, justas para todos a lo largo del tiempo. En estas sociedades las personas cada vez se ven más afectadas para enfrentar los cambios en medio de cambio climático y la pandemia. Cada vez en el Banco Mundial vemos que la sostenibilidad social es fundamental para reducir la pobreza, pero para afrontar, como decimos, el cambio climático. Hoy quisiera insistir en que la sostenibilidad social exige unas políticas precisamente diseñadas para ello, no solamente teniendo en cuenta la sostenibilidad medioambiental y económica. De hecho,
Si no afrontamos el aspecto de la sostenibilidad social, esto puede suponer un freno para nuestros objetivos. ¿Qué significa para nosotros en la práctica? Yo me fijo en la transición energética, pero también tenemos que recordar la transición en transporte urbano, por ejemplo, que se basan o basándonos en la experiencia del Banco Mundial, hemos realizado una serie de estudios y experiencias con una campaña de préstamos de 3.000 millones de euros y también de formación en China, Reino Unido y Alemania. Y lo que encontramos es que hay cambios, retos técnicos complejos, pero gestionables, sin ignorar la dimensión social que pueden frenar el avance. También ofrecer ayudas económicas, paquetes de refinanciación ayudan, pero no son suficientes para dar respuesta a toda una serie de problemas sociales. En el último informe que acaba de publicarse por parte del Banco Mundial, eh, analizando la crisis post-COVID, se ha destacado cuántos puestos de trabajo pueden perderse a lo largo de la transición si no se lleva de una manera justa. Sabemos que las regiones dependientes de la minería son en general más pobres y ven una dependencia obviamente mayor de varias generaciones del carbón. Por tanto, es importante trabajar rápidamente cuanto antes con las comunidades, no solo con la minería, sino con los proveedores indirectos, los actores no gubernamentales, los sindicatos, las personas con disabilidades, con discapacidades, las mujeres, etcétera. Y esto requiere establecer quiénes son los actores, no solo en la comunidad, sino en a escala regional e internacional. Tenemos que asegurarnos de que nadie quede atrás. También es importante llevar a cabo evaluaciones sociales para conocer cuál es el impacto en la redistribución de la riqueza y analizar también los efectos indirectos en otros miembros de la comunidad. Trabajamos con el gobierno de Sudáfrica para evaluar precisamente el impacto social de la transición llamado Couplat Coasture. Hemos trabajado en Indonesia con un trabajo de evaluación sobre la redistribución de la riqueza en el trabajo precisamente de la transición para depender menos de la minería. Es importante trabajar con el sector privado, los gobiernos y todas las comunidades para ver cómo vamos a definir la transición, incluyendo opciones como la puesta en común de beneficios, nuevas inversiones y nuevas políticas. Trabajamos mucho también con el sector privado y gobiernos locales para fijarnos en las opciones para benefit sharing. Precisamente a lo largo del proceso de transición justa nos fijamos en Indonesia, en el entorno socioeconómico y en las prácticas de las empresas para ver cómo trabajar con el sector privado para dar apoyo a las comunidades a lo largo de esta transición. En tercer lugar, se trata de crear infraestructuras económicas regionales que vayan más allá de las comunidades y generen oportunidades, infraestructuras, conexiones a Internet que permitan a más industrias dirigirse a la industria verde. Hay muchas lecciones que aprender, por ejemplo, del trabajo de Alemania con trabajos de evaluación, pero también en Estados Unidos, que están más motivados, impulsados por las comunidades. Nos fijamos en cómo ofrecer paquetes de infraestructuras a comunidades para ampliar las oportunidades. Pero en todo este proceso es crítico hacer monitorización y evaluación. Miles de millones de dólares están invirtiéndose en la transición justa y tenemos que monitorearlo para asegurarnos de que llegue a aquellos más afectados directamente. Y solamente quisiera terminar diciendo que el enfoque en la sostenibilidad y la inclusión social es clave dentro de todo el proceso hacia una transición justa. En el Banco Mundial tenemos un enfoque en las personas y en las comunidades, pero también en los gobiernos y en las instituciones, en las entidades financieras y en las instituciones de infraestructura. Por tanto, obviamente es un esfuerzo de equipo que no puede ser de otra manera. Por último, el reto del cambio
climático ofrece, o como decimos, un reto fundamental no solamente para la sociedad, para los más vulnerables. Y nosotros como comunidad global o mundial tenemos que estar atentos a ello, tenemos que trabajar juntos para dar respuesta a esta crisis y a minorar las desigualdades. Muchísimas gracias. Es maravilloso tener esas distintas perspectivas y todo lo que está haciendo el Banco Mundial con respecto a la sostenibilidad. Es muy interesante también escuchar que hay varias lecciones que podemos ir a aprender. Y es muy importante también las cosas que has dicho acerca de del compromiso temprano con esa cartografía de las partes implicadas y de también el apoyo en la inversión a nuevas infraestructuras, a oportunidades verdes. Eso es muy importante y seguramente al público le va a interesar mucho saber cómo estáis monitoreando, porque mucho dinero se está destinando a esto. Así que vamos a agradecer a Sabrina Müller, nuestra última ponente de hoy, pero por supuesto les recuerdo que hay interpretación en español, italiano y pueden elegir escucharla haciendo clic en el mundito que tienen para elegir italiano o español en caso de que prefieran escuchar en estos idiomas. Bien, pasamos ahora la palabra a Sabrina Müller, que es analista de políticas. Muchas gracias por haberme invitado a hablar hoy. Yo trabajo en la London School of Economics y de manera complementaria con lo que han comentado los panelistas anteriores, tengo que decir que la transición justa es el cómo. Si el cero neto es el qué, la transición justa es el cómo. Entonces, un factor muy importante que favorece o que posibilita el cero neto y que es, de hecho, la transición justa algo convincente para poder movilizar la acción en el sector financiero. También se ha comentado el beneficio tan significativo a nivel social de la creación de trabajos de buena calidad que ayuden a la realización del ser humano. Entonces hay que darse cuenta de que los derechos humanos y la modelización del cambio tiene que hacerse para poder proporcionar un impacto o ejercer un impacto social positivo. Entonces hay que crear. Creo que estaremos todos de acuerdo en que esto es lo adecuado y que es una clave para poder garantizar que este potencial impacto se va a realizar también en la economía. Pero el argumento estratégico para las instituciones financieras también es lo necesario, lo que hay que hacer. Es decir, construir una confianza pública, un apoyo, reducir los riesgos sistémicos de esta transición, lo cual se reduce en una reducción de esos riesgos financieros. Y también tenemos que tener un enfoque centrado en las personas y lo inteligente es desarrollar un capital social y humano para tener una economía de cero neto que tenga éxito y que a su vez tenga un impacto en las instituciones financieras. ¿Cuáles son las palancas que las instituciones financieras pueden utilizar para que haya una diferencia? Bueno, hay como 5 partes clave. La primera sería estrategia y liderazgo, integrar la transición justa en estrategias climáticas y planes de financiación a la hora de tomar decisiones. Luego, el compromiso o la implicación, es decir, integrar la transición justa en una implicación con las empresas de inversores y con los clientes para financiar a esas empresas que están proporcionando un impacto o ejerciendo un impacto
social positivo, es decir, la asignación de capital. Luego también el diálogo de políticas, es decir, tenemos que fomentar que los legisladores pongan en marcha marcos que puedan aumentar la escala hacia la financiación de la transición justa. Y finalmente, el último pilar sería ejercer una contribución que se mida y un impacto y una contribución que puedan medirse, incluir la transición justa en la manera como el impacto positivo se está generando y se está revelando. Entonces hay que aprovechar el impulso y hacerlo crecer, que aumente. Primero, esta es la primera acción de su tipo que está en marcha por parte de las instituciones financieras. Incluye un compromiso con los accionistas. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la empresa energética escocesa que publicó un plan de transición justa tras la implicación con el Royal London Asset Management and Friends Provident Foundation, que es una fundación de gestión de activos de la London Royal. Y luego también otro ejemplo, por supuesto, es los planes de transición, siempre pensando en planes para la transición al cero neto, donde se ha venido incorporando la transición justa como una buena práctica, una práctica mejor en los planes de transición climática. Pero como suele ocurrir, el reconocimiento y el compromiso de la transición justa está ahí, pero no hay mucho detalle sobre cómo operacionalizar esta cuestión, cómo poner en marcha este compromiso. Eso es algo en lo que estamos trabajando ahora muy intensamente para poder proporcionar una guía, una orientación al respecto en la London School of Economics y también en el Instituto de Investigación Grantham, que es donde estoy trabajando. Entonces, tiene que establecerse un informe de cero justo y redactarse unas cartas al gobierno antes de la COP26 para poder anclar todas estas medidas y para que haya una herramienta clave que sea vinculante para todas las instituciones. Es decir, también, ya me estoy pasando ya del tiempo que me han asignado, así que voy a terminar aquí diciendo que es esencial que se establezca una alianza de transición justa y que se pueda financiar. Es lo que llamamos en inglés la FJTA y por ejemplo, que incluya regulaciones y lo cual lideraría que las instituciones o facilitaría que las instituciones financieras pudieran aumentar la escala de sus acciones. Muchísimas gracias, Sabrina, por haber comentado la importancia, haber destacado la importancia de trabajar con las instituciones financieras, tanto públicas como privadas, y porque este término de transición justa cada vez va ganando familiaridad, va conociéndose más entre estas instituciones y es muy importante también mostrar un liderazgo para liderar estas o para guiar estas actividades. Entonces tenemos que establecer una especie de marco clave para que precisamente el sector privado también sepa qué medidas conviene seguir. Así que muchísimas gracias a este panel tan fantástico que nos ha dado mucho en qué pensar y ahora estamos abiertos a las preguntas que vienen del público. Quisiera lanzar la parte conversativa con un par de preguntas y de hecho voy a mostrar todas las preguntas en el panel de modo que pueden elegir cuál o cuáles responder. Mis dos preguntas serían: todos han mencionado la necesidad de la transición justa. Samantha te ha comentado que ya se está negociando. Entonces, ¿quién va a responsabilizar a los gobiernos si no lo hacen? Si de hecho no eh, se sienten responsables de ello. Y la otra pregunta que también enlaza con algo que han comentado muchos de ustedes, es cómo podemos embarcar a las personas en este viaje
ya sea cambios en el público o cómo podemos embarcar más instituciones, y de modo que podamos abordar toda la cuestión de cambio climático, pero también de modo que las decisiones se tomen de manera justa. Voy a volver dentro de un ratito para seguir moderando. Bien, muchas gracias. Con respecto a la primera pregunta, con respecto a quién responsabiliza a los gobiernos, nosotros, perdón, nosotros seremos los que nos encargaremos. Y esto se hará de distintas maneras, movilizando o no movilizando las elecciones, por ejemplo, la industria de la globalización. En muchos países esto se está haciendo ya con comunicando nuestras opiniones, y también trabajamos con los empleados. Por ejemplo, en Noruega, donde yo vivo, los sindicatos y los empleados han estado exigiendo medidas para una transición justa y una inversión por parte del gobierno para una producción ecológica y una transición justa. Estamos en eso, de hecho. Y con respecto a la otra pregunta sobre si esto va a tardar mucho, yo creo que lo que digo a mis amigos y a las otras personas que trabajan conmigo en los movimientos ambientales, les hago la pregunta de cómo está funcionando la estrategia actual. Ahora mismo tenemos un apoyo popular muy amplio para una acción climática agresiva, o más bien estamos teniendo problemas porque las personas temen perder sus trabajos o temen el futuro sencillamente, o el tener pobreza o desempleo, etcétera, por esta acción climática. También los precios de la energía son tan altos, y algunas empresas, de hecho, están cosechando unos ganancias, unos beneficios enormes. Y entonces, como las cosas, o bien las cosas están funcionando bien y entonces las personas están pagando sus impuestos, y ese dinero permite que podamos permitirnos pagar eh, lo que es el coste de la energía. De hecho, hemos estado luchando con estas cuestiones, pero el diálogo social, yo creo que es este debate tripartito entre los gobiernos, los empleadores y los sindicatos, y también a veces asociaciones informales de trabajadores, que a menudo es algo vinculante, es una negociación. Y bueno, no quiero cansar a los demás panelistas ni tampoco tomar demasiado la palabra, pero yo creo que todo esto es importante, el incluir también a las partes interesadas en estas negociaciones para una transición justa, pero no es un proceso vinculante, es un proceso que se entabla a través del diálogo y el proceso de también incluir todas las visiones y las perspectivas de las distintas partes, de las distintas personas. Muchas gracias. Veo que estáis asintiendo. De hecho, yo sé que trabajáis normalmente en la necesidad de que los gobiernos tengan que dedicar pensamientos a esto, Bernhard. Entonces, ¿cómo aplicaríamos la cuestión de la responsabilidad a los gobiernos? Bien, los países, no todos nuestros países afectados son tan democráticos. Quiero decir que necesitamos que la sociedad civil y las organizaciones internacionales, como los sindicatos, por ejemplo, estén todos en la misma línea. Y también tenemos que hacernos eco de las personas en las democracias. Creo que la responsabilidad no solo pertenece a los gobiernos, sino también a las empresas, a los accionistas, a los actores principales en esta transformación. Y lo hemos dicho ya, tenemos que ser muy cuidadosos y ver qué está ocurriendo a nivel global, cuáles son los actores, cuál es la perspectiva, el panorama y cómo puede comportarse todas esas partes, porque y ya digamos que las fronteras nacionales están mucho más allá, quiero decir, se están deslindando de alguna manera las fronteras, porque tenemos muchos medios que exceden esas fronteras, tenemos que trabajar conjuntamente. Y en segundo lugar, la segunda pregunta que has comentado. Yo siempre, para responderla, hablo de velocidad y escala.
En esta transformación tenemos que acelerar cómo se hacen las cosas y también ver los resultados de las últimas tendencias y los estudios que se han venido realizando. Añadiría a este tercer aspecto la cuestión de la calidad. Y para convencer, estamos hablando de lo que estamos hablando en la Unión Europea en este momento, y de convencer a las personas que sigan un liderazgo en esta transformación, necesitamos calidad y que las personas entiendan que tienen que, en estos desarrollos, tienen que acelerar y aumentar la escala, por un lado, de lo que se está haciendo y, por otro lado, mejorar la calidad para que se pueda ajustar la transición de modo que se considere otro desafío al que tenemos que enfrentarnos. Luis, yo no sé si quieres añadir algo. No sé si podemos hablar contigo del equilibrio, de si el equilibrio es correcto en cuanto a la urgencia. Creo que hay dos cuestiones que están interrelacionadas. De hecho, estoy muy de acuerdo con Samantha. Tenemos que responsabilizar a los gobiernos, pero también las personas tienen que responsabilizar a los gobiernos. Ha habido esfuerzos para que los gobiernos intenten poner en marcha políticas y las personas, de hecho, se han echado a las calles para quejarse, para de alguna manera manifestarse. Y yo creo que es muy importante que las personas estén implicadas en todo este proceso porque ellas desempeñan un papel realmente esencial. Y lo he venido oyendo en muchos sitios. Realmente todas las consultas, a veces puede que los procesos de consultas ralenticen todo el proceso, pero también lo que oímos mucho en el banco es que tenemos que acelerar también nuestros propios procesos internos. Y también el director anterior, por ejemplo, del Banco Mundial, hablaba de poner en marcha unas inversiones para mejorar la implicación de las partes interesadas, y que creíamos que, o que creía que esto iba a acelerar el proceso. Entonces hemos pasado mucho tiempo viendo las distintas opciones técnicas que teníamos a mano, viendo dónde podíamos invertir y dónde podíamos implicar también a estas partes interesadas para crear capacidad a todos los niveles del gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil, y de manera que se embarcaran muy pronto. Esto lo podemos empezar ya, lo hemos venido empezando a hacer, y realmente yo creo que aquí la buena comunicación es realmente un factor clave que puede suponer un cambio sustancial. Muchísimas gracias. Sabrina, querría oír lo que lo que piensas con respecto a si las instituciones financieras están moviéndose con la suficiente rapidez. ¿Crees que los gobiernos tienen que hacer algo más para que este proceso también se acelere? ¿Y tienes alguna consideración con respecto a hasta qué punto los gobiernos se están implicando? Sí. De hecho, pensamos que el sector privado todavía está en una fase muy temprana. Lo ven que hay que hacer cosas, y ven que es importante, de hecho, también, pero va poco a poco, va demasiado poco a poco. Es cierto que la disposición la tienen, es importante, pero no hay suficientes acciones para respaldar esta forma de pensar, y de hecho los marcos políticos adecuados también pueden ser un factor que contribuya a que la acción de la transición justa se transforme en algo real y en algo más rápido. También la alianza en el Reino Unido, que consiste en 50 miembros y que en principio apoya a los inversores, también está realizando acciones. A finales del año pasado publicamos nuestro informe interno llamado Just Zero, Cero Justo, en el que la política era uno de las tres patas principales de las recomendaciones que estábamos proporcionando, y enviamos una carta al gobierno para poder mejorar o ir avanzando en esta política de la transición y aprovechando esta voz colectiva que teníamos. Y en cuanto a las políticas de ayuda para impulsar la ambición y las acciones, un buen punto de partida es incluir la transición justa en las contribuciones determinadas, y de modo que supongan un impacto. Ya nos han estado empezando a escuchar, por ejemplo, aquí, pero también los requisitos de revelación también o de divulgación pueden ayudar
ayudar a establecer las bases necesarias sobre la información acerca de las instituciones financieras. Como he mencionado antes, los planes obligatorios de transición también pueden suponer un cambio importante y pueden desempeñar una función importante si se convierten en una práctica común, y para que sean eficaces estas políticas también tienen que estar apoyadas con paquetes financieros creíbles que incluyan una eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles y bonos sociales y verdes a nivel nacional y subnacional. También podrían ser eficaces. Por ejemplo, el Reino Unido ha emitido su primera informe de culpa, podríamos llamarlo, en 2021, que responsabiliza a las empresas y que más contaminan. Y, por supuesto, Luis también ha mencionado las instituciones financieras públicas, como los bancos de desarrollo nacionales o multilaterales, que desempeñan una función clave, así como la financiación privada. Los primeros esfuerzos se están haciendo, pero sigue habiendo mucho por mejorar. Gracias. Y Sabrina, también te voy a pedir que respondas la siguiente pregunta. Creo que de hecho aparecía antes, pero voy a repetir la pregunta para que el público pueda, no se la pierda. Hay dos preguntas, de hecho, porque las dos hablan de las consideraciones de los empleados. Uno de ellos es Bonnie, una pregunta de Bonnie que pregunta qué la transición justa puede incluir el conocimiento autóctono o indígena en distintos países, es decir, el tradicional, vamos a llamarlo. Y también quería hacer una pregunta con respecto a lo que Matt pregunta, con respecto a cómo podemos hacer que el empleo tenga una menor huella de carbono facilitando el trabajo desde casa, el teletrabajo. Eso cómo también podemos mejorar. Eso, por ejemplo, en el Reino Unido tiene una relevancia muy importante también. Tal vez la pregunta de Matt es más relevante, pero tal vez podríamos pedirle a Sarah si quiere contestar a cualquiera de ellas, la de las voces tradicionales o de la sabiduría tradicional y la del teletrabajo. Bien, muchísimas gracias. De hecho, contesté a la pregunta de Bonnie, pero no voy a dañaros los oídos leyendo mi respuesta, así que voy a contestar la de Matt. Si no, a lo mejor necesariamente voy a darle una respuesta satisfactoria, pero yo creo que voy a contestar desde el punto de vista del sistema, podríamos decir. Hay una serie de puntos que tienen que abordarse con respecto a las oportunidades que existen o que ofrece la transición justa, que es un muy buen ejemplo, de hecho, y un buen motivo para el teletrabajo. Ciudades como Ámsterdam o Barcelona o Nueva York o Londres o Sydney, de una manera más controvertida, tenemos que pensar que la propiedad privada es muy cara en estas ciudades y porque tiene que haber una buena accesibilidad para nuestros trabajos. Tenemos que ser capaces de poder andar o desplazarnos en nuestra comunidad para tener para tener distritos o barrios con mucho movimiento, que sean vibrantes. Estamos hablando de la gentrificación realmente. Y yo creo que un punto muy importante sería decir que cuando a través de nuestros sindicatos o de otros mecanismos estamos defendiendo que la sociedad tenga un énfasis, al menos en áreas urbanas, con esta densidad dotada de buena conectividad, eso es muy asequible porque el mayor punto en contra que tienen las ciudades grandes precisamente es el hecho de que los precios de la vivienda suben y se vuelven muy exclusivistas. Entonces, tenemos que pensar cómo la transición urbana se puede ajustar para que se puedan ofrecer buenos servicios a las comunidades vibrantes, pero a la vez teniendo espacios verdes y un bajo impacto en una baja huella de carbono, y esto lo facilita el teletrabajo, con lo cual hay que facilitarlo en la medida de lo posible. Y bueno, con respecto a la otra pregunta, la de las voces autóctonas o indígenas o tradicionales, Bernhard,
¿Quieres contestar? Bien, sí. Yo creo que todo se ha hablado respecto al privilegio de personas como nosotros que estamos aquí, pero estoy de acuerdo que la cuestión indígena o autóctona no se trata muchas veces y de hecho, las empresas globales a veces se ven confrontadas con estos desafíos en algunos países, los países que tienen más comunidades autóctonas o indígenas, y creo que efectivamente hay una presión por parte del público global, de los accionistas, también ese sentido de urgencia con respecto a lo que está ocurriendo con respecto a esas poblaciones. Y desde luego yo creo que es importante hacernos eco de sus voces. Bien, voy a preguntarle a Samantha, ¿qué piensas con respecto a cualquiera de estas dos preguntas? Bueno, voy a empezar con la segunda porque es una pregunta muy directa y yo creo que esto es algo que se tiene que negociar de manera colectiva. Hay una oportunidad para que las personas puedan trabajar desde casa, puedan teletrabajar. Esta es la pregunta que estoy contestando ahora. Y creo que con respecto a los sindicatos, sí, ellos tienen que negociar cosas como si el empleador tiene alguna manera de ofrecer una posibilidad de teletrabajo, qué vigilancia electrónica se puede utilizar cuando estás trabajando desde casa. Eso también es una pregunta que surgió mucho durante la pandemia debido a las funciones, distintas funciones de los gobiernos y mi sugerencia es unirse a un sindicato, garantizar que esta cuestión está incluida en las negociaciones colectivas y para todos los que sean funcionarios pueden negociar planes con su empleador, que es el Estado, para esas misiones, para incluir el teletrabajo en esas misiones y también para apoyar la negociación del uso del transporte público, que es algo que con mucha frecuencia preocupa tanto a empleadores como a empleados. Con respecto a las voces indígenas, depende del país, porque sabemos que hay una serie de convenios de la Unión Europea sobre los derechos de los pueblos autóctonos. Y también tenemos países que no son parte de este convenio, pero los derechos de los pueblos autóctonos o indígenas están ahí. Ese conocimiento tradicional al que hay que dar eco. Entonces, el conocimiento tradicional dependiendo del país, puede tener una importancia muy importante y formar parte del proceso, una parte significativa del proceso. Entonces tiene que haber una consulta pública con todas las partes interesadas y sobre todo con las primeras naciones y los pueblos indígenas y las tribus. Así que si tenemos un país como Groenlandia o Canadá, los Nunavut de Canadá, las personas tienen una soberanía y los pueblos indígenas tienen una soberanía reconocida por el Estado. Entonces, en este proceso de diálogo social, ellos tienen que estar ahí presentes como Estado, como país o como codo a codo con un subpaís, podríamos decir. Pero en la mayor parte de los países estos pueblos sí que son parte del proceso de consulta. Bien, muchísimas gracias. ¿Queréis añadir algo al respecto de las voces y la experiencia indígena? No, yo estoy de acuerdo con Samantha, que son parte del debate y de la implicación de las partes interesadas. Es, de hecho, algo muy crítico por la parte de la adaptación y eso está implicado dentro de los esfuerzos que se están haciendo por liderar la adaptación y las intervenciones tradicionales. Simplemente quería destacar que se han aprobado normas al respecto y leyes en el continente americano, sobre todo para reconocer los derechos humanos de estos pueblos tradicionales también en la parte del medio ambiente. Lo que estamos buscando es más apoyo y finalmente el Banco Mundial también trabaja con muchos donantes que apoyan los fondos fiduciarios
y que implican a las comunidades indígenas, por ejemplo, para los esfuerzos para reducir la huella de carbono y para apoyar también los esfuerzos de mitigación. Hay varios fondos fiduciarios que se están encargando de esto también en la parte del clima. Hay otra pregunta, de hecho, que seguramente que la ha hecho Barry y que procede de la presentación. Luis ha comentado la cuestión más fundamental cuando hablamos de los desafíos técnicos en esta transición. Y mi pregunta a los panelistas sería: ¿transición hacia qué? ¿Una nueva generación de poder nuclear? ¿El hidrógeno como combustible? Luis, ¿quieres comentar algo de esto? Bueno, esto queda fuera de mi negociado, pero yo diría que el Banco Mundial está dando apoyo ampliamente a los sectores de las renovables, sobre todo donde vemos mayor crecimiento nuclear y también gas natural. Muchas gracias. Sabrin, te voy a pedir que también participes en esta respuesta. Creo que quizá las instituciones también quieran invertir. ¿Cuál sería tu respuesta a la transición hacia qué exactamente? Pues sí, me gustaría responder a esto. No sé si tengo la respuesta exactamente al 100%, pero sí me gustaría mencionar algo que ha mencionado Bernhard acerca de los costos de la crisis, por ejemplo, con el peso y la tensión de la guerra en Ucrania. Antes de que esto ocurriera, habíamos ido a hablar mucho sobre cómo la transición quería decir pasar del estado actual estable de la economía hacia el punto, hacia cero neto punto uno, que es un poco menos estable, pero precisamente creo que la crisis de los costes de la vida, del coste de la vida, precisamente apunta a esto, y es que no es factible continuar. Y parece que no tiene nada que ver con el cambio climático, pero sí hay que implementar cambios para asegurarnos de que la crisis energética se mantenga en un nivel en el que las personas más vulnerables todavía puedan seguir manteniendo su vida y afrontar sus costes de vida. Creo que un punto clave que se ha destacado por culpa de esta guerra, y creo que va a ser una dirección hacia donde nos vamos a dirigir. Bernhard, a partir de tu experiencia en el trabajo, como comentaste anteriormente, con el Partido de los Verdes y otros, ¿cuál crees que va a ser la gran nueva alternativa energética? Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué esperas que te diga? Sé sincero, Bernhard. Bueno, pues creo que Luis ha tenido toda la razón, sobre todo en los últimos 3, 4 años. El Banco Mundial ha estado trabajando con esto, y es que nos fijamos mucho en las renovables como la solución. Vemos que hay un gran peso hacia la inversión, en la inversión hacia las renovables. Nuestros amigos franceses, estadounidenses, están muy seguros acerca del futuro de las nucleares. Yo tengo mi opinión, pero bueno, vamos a creer que esto puede ser así. Pero al menos puede ser un camino para salir de la dependencia del carbono, pero perdón, de las economías más contaminantes. Pero creo que Alemania ha sido un gran laboratorio de esta transición, y ya lo hemos podido demostrar. Y es que tenemos planes muy serios para este país, con agendas de emisiones muy, muy, muy controladas para llegar a ser un país neutral en términos de contaminación. Y creo que además hay que invertir en estos nuevos conceptos, hay que invertir en estas nuevas formas de invertir, de producir, de viajar, etcétera. Cómo vivimos nuestra vida diaria. Y creo que tenemos que tener muy claro de dónde partimos. Estoy yo bastante confiado, seguro, tengo mucha confianza en cuanto al futuro que nos espera en lo tocante al ámbito energético y más en concreto las renovables. Muchas gracias, Bernard. Hay una pregunta que de alguna manera creo que viene a englobar todo lo que estamos tratando de cubrir aquí. Viene de Milton, dice ahí
He visto ya algunas respuestas que se han enviado, pero me gustaría compartirlo con todos. Milton nos preguntaba, ¿los países ricos están en la parte superior y los pobres en la parte baja? Por ejemplo, en Haití, su preocupación es sobrevivir al día a día, mientras que en Alemania la preocupación social es la pensión que les espera la jubilación, digamos. Pero ¿cómo podríamos encontrar un punto en común para una transición justa para todos? Samantha, quisiera volver a ti. Tus reflexiones en dos países, dos situaciones tan diferentes, ¿cómo podemos llevar a cabo una transición justa que sea justa para todos? Pues creo que es importante planteárnoslo de no una única manera. Por un lado, una transición justa va a ser muy diferente en Haití respecto a otros como en Sudáfrica con una tasa de desempleo mucho más alta y también muy diferente de cómo va a ser en Alemania, tal como nos ha apuntado Bernard. Pero los principios son los mismos. La cantidad de inversiones, dónde se va a invertir exactamente, hasta qué punto, cuáles son los objetivos, pues van a variar en Sudáfrica. Nuestros asociados, los sindicatos, nos están pidiendo un multiplicador laboral, es decir, no solamente asegurar un empleo, sino asegurar una multiplicidad, por ejemplo, con mediadores, creación de más puestos de trabajo de lo que hay ahora. Esto sería una manera de planteárnoslo. Y obviamente no vamos a tener exactamente los mismos resultados del diálogo social o de los debates de los diferentes actores en todos los países. A escala internacional, bueno, estamos hablando quizá de muchas cosas muy variadas, pero quizá es el foro en el que hay que hacerlo, pero tenemos que plantearnos que tenemos que generar una base universal de derechos laborales. Hay que dar una serie de pasos para que todo el mundo tenga derechos laborales, derecho a la protección social, o crear un fondo internacional para la protección social. Esto podría llamar la atención en diferentes procesos internacionales, pero esto sería el punto en el que los países más ricos podrían ver una motivación, dar una aportación más equitativa a estos fondos. Y también, y en tercer lugar, sé que hemos escuchado diferentes pasos hacia diferentes acuerdos con inversores internacionales, pero el compromiso con esta transición justa y la inversión en cambio climático, lucha contra el cambio climático para la transición justa es también otro de las formas de actuar. La tercera manera de cómo incluir todo este nuevo paradigma en nuestro espacio actual. Pero hay que tocar también la cuestión de los impuestos. Hay un motivo por el que hay países que son pobres y otros son menos pobres o ricos, y es que no se trata de que unos hayan trabajado de una manera mejor que otras, sino también una cuestión de recaudación para tener más recursos. Es necesaria tener una base fiscal para asegurar una transición justa. Sin esto, vamos a intentar solamente intentar arañar dinero aquí y allá, diferentes fuentes, perdón, pero es necesaria esta base de inversión y de impuestos justos para todos. Muy bien, me estoy fijando en la hora que es. No me puedo creer que se nos haya escapado más de una hora hablando de esto, pero bueno, vamos a hacer una última ronda a partir de esta pregunta de Milton. Solamente dar las gracias a todo el público por haber enviado tantas preguntas. No creo que podamos responder a todas las preguntas, pero vamos a enviar un cuestionario y les rogaría que dedicasen un par de minutos para responder, para ver exactamente de qué manera ha sido más útil este webinario, y les estaría muy agradecida si quieren dedicar esos 2 minutos. Y la última ronda de preguntas, voy a preguntar a cada uno de ustedes solamente cuáles son sus reflexiones sobre esta pregunta de Milton, sobre cómo
esta contraposición entre Haití y Alemania. O, bueno, Samantha, has hablado de del potencial, de la posibilidad de que haya un paso atrás. ¿Creéis o creen que hay que hacer más esfuerzos para, por ejemplo, concienciar más, para asegurarnos de que se lleve a cabo este proceso sin interrupciones? Sabrina, adelante. Muchas gracias. Pues creo que Samantha ha respondido muy bien a la primera pregunta, el tema de la cooperación multilateral, que va a ser fundamental. Esto tiene mucho que ver también con el tema de la justicia climática y los países países con ingresos más elevados, como pueden tener un papel en la mitigación de emisiones, por ejemplo, y cómo tenemos que encontrar soluciones de inversión multilaterales que den apoyo, pues, en la COP26, como fue una gran decepción no haber conseguido el objetivo fundamental de la financiación colectiva. Creo que tenemos que seguir trabajando en esto. Sara, adelante. Muchas gracias, Siobhan. Creo que aunque no hemos utilizado aunque hemos utilizado mucho la palabra transición justa, creo que hay que recordar que estamos todos luchando contra el cambio climático y cómo cada país tiene unas responsabilidades diferentes y diferentes capacidades para responder a ello. Esto refleja las diferencias, por ejemplo, entre Haití y Alemania. Pero yo creo que habría que insistir en que una transición justa no es algo que vayamos a hacer solamente de manera tecnocrática. Tenemos que hablar entre todos en sistemas multilaterales, como ha dicho Sabrina, más paneles. Todo esto es importante para asegurar que las ganancias se preserven. Pero hay que ser sinceros, la transición justa no va en favor de los grupos más poderosos, salvo si ellos ven garantizado su poder. Esta transición justa se va a hacer porque las personas que están en peligro van a luchar por algo mejor. Y claro que el movimiento sindical lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo, pero hay otros muchos grupos que tienen que formar parte de esto y trabajar y derribar las fronteras tradicionales. Y finalmente, creo que nuestro reconocimiento de la importancia de crear espacios para dar la voz a aquellos que no han sido escuchados antes es muy importante. Y nosotros como funcionarios, como burócratas, tenemos también, sea cual sea la etiqueta que nos pongamos, ese también tiene que ser nuestro trabajo. Bern, estabas asintiendo a mucho de lo que decía Sara. Sí, sí, Sara ha sido brillante. Ha tocado muchos temas, capacidades, responsabilidades. Es precisamente el meollo de lo que podemos ahora esperar de cada gobierno. Tal como Samantha, Sara han apuntado, desde el punto de vista de los investigadores, se ha dicho también como todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Yo tengo bastante confianza en que muchas de las cosas que están ocurriendo también a escala de los legisladores se está avanzando muy positivamente, pero es verdad que hay que trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, la base social en general y el mundo laboral. Luis, ¿quisieras añadir algo más? ¿Algún otro comentario? Sí, cierto. Muchas gracias. En primer lugar, decir que en el ámbito de las negociaciones multilaterales, el Banco Mundial está muy comprometido, es una de nuestras prioridades máximas, si se puede decir. Pero quisiera decir que en el tema Haití-Alemania, sí, necesitamos que las sociedades sean coherentes y a la hora de tomar decisiones no solamente confiar en que se elija a los dirigentes adecuados, sino que toda la sociedad en general tiene que responder. En cuanto a la recaudación de impuestos, es muy importante para garantizar la sostenibilidad. Las sociedades tienen que tener una conexión con los ciudadanos, una confianza entre el gobierno y la sociedad de los ciudadanos. Bueno, podría seguir y seguir. Pero todo esto son dimensiones críticas que forman parte del contexto a la hora de responder a la crisis del cambio climático, que va a ir en definitiva en nuestro beneficio mutuo, o sea, gracias a la lucha sindical, laboral o de las personas más afectadas más directamente, pero siempre con el objetivo de hacer sociedades aún más fuertes.
Muchísimas gracias. Es muy importante todo lo que estáis añadiendo, lo que están añadiendo al debate. Y Samantha, te voy a dar la palabra en último lugar para que cierres tú la reunión. Sí, solamente diría que cuando no conseguimos los gobiernos que queremos, por ejemplo, es muy importante hacerlo sin desestabilizar. Es necesario luchar de una manera organizada y pacífica por el cambio. Esto es válido en todas partes, sobre todo en las democracias más asentadas. Siempre estamos listos para trabajar tanto a nivel internacional para conseguir que estas estructuras se mantengan o se fortalezcan, pero también a escala nacional en la movilización y organización de las sociedades. Muchas gracias, Samantha. Desafortunadamente ya hemos terminado nuestro tiempo. Llevo mucho tiempo ya haciendo estos webinarios y para el gobierno global. Y yo tengo que decir que este es uno de los webinarios que más he disfrutado, con un panel fantástico. Así que me gustaría daros un agradecimiento enorme a todos, a Sabrina, a Sara, a Bernhard, a Luis, por haber compartido vuestro conocimiento y solamente podemos construir un futuro más verde si podemos hacer una transición más justa. Ese es un mensaje que quiero que sirva de inspiración a todos. Así que muchísimas gracias al público. Enviaremos un enlace con estas intervenciones, con el vídeo, a los amigos y los compañeros para que lo puedan ver de nuevo. Y también compartiremos con ustedes un enlace a un artículo relevante en un par de semanas. Así que muchísimas gracias. Espero que nos podamos volver a ver en otro webinario.